hermanos, ¿me escuchan? Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Queremos saludarlos en esta mañana y darle la bienvenida también a aquellos que nos acompañan por primera vez. Queremos también dar un saludo del pastor Nicolás, está un poco delicado de salud. Entonces les pedimos la oración por él también va a estar la próxima semana compartiendo la palabra de Dios a través de este ministerio de Charles Simon Trust en el país de México. Entonces pedimos sus oraciones, que Dios use a nuestro pastor Nicolás como instrumento para que sea trazada con precisión la palabra también a aquellos que están destinados a este curso. Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en Génesis capítulo 21, a partir del versículo 22 hasta el versículo 34, al final del capítulo. Génesis 21, versículo 22 hasta el versículo 34. Y nos dice así la palabra del Señor. Aconteció por aquel tiempo que Abimelech con Ficol, comandante de su ejército, habló a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Y Abraham dijo: yo lo juro. Pero Abraham se quejó a Abimelech a causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apoderado. Y Abimelech dijo: no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Y Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Y Abimelech dijo a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Por lo cual llamó aquel lugar Beerseba, porque allí juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech con Ficol, comandante de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Y Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, porque estamos ante tu palabra inerrante, inspirada por tu Espíritu Santo para proveer vida y transformarnos. Pedimos, Señor, que podamos reconocer nuestra necesidad de que tú domines todos los aspectos de nuestra existencia, Señor. Ayúdanos a entregarte a ti toda la autoridad. Gracias por tu palabra, te lo pedimos en Cristo. Amén. Bien. Y el título del mensaje del día de hoy es Dominio Supremo. Dominio Supremo. Y quisiera primero recordar un evento de la Segunda Guerra Mundial. El día 3 de febrero de 1945, 5 marines y un médico de los Estados Unidos izaron una bandera americana en una isla japonesa llamada Iwo Jima. Ellos subieron más bien hasta el monte Subirachi. Con este acto demostraban la soberanía americana en la isla, dominada hasta ese momento por los japoneses. Ellos estaban apertrechados en ese lugar, no iban a permitir que ningún americano estuviera allí, pero en ese momento se estaba izando la bandera americana. Para lograrlo, desarrollaron una operación sin precedentes, miles de vidas invertidas, casi 30,000 hombres murieron de ambos bandos, sin contar los heridos. Ahora bien, todo este despliegue fue necesario porque era un lugar estratégico. Tenía 2 aeropuertos, estaban construyendo uno más, pero en ese momento era un obstáculo para el avance de los aliados hacia Japón. En otras palabras,
aquel día la bandera que se izó en Iwo Jima representaba el dominio de los aliados sobre ese territorio, marcando así la inminente derrota de Japón. Y el texto que estudiaremos a continuación nos habla también de la forma en que se recuperó el dominio de un territorio estratégico, no por obra de la guerra, más bien por un tratado de paz. A través de un pacto, Abraham adquirió el dominio de ese lugar importante y muy necesario para el desarrollo del pacto de Dios con él. Por lo tanto, es mi deseo, hermanos, en esta mañana que comprendamos que Jesucristo tiene el supremo dominio sobre todas las cosas y que si aún hay áreas en tu vida que mantienes bajo tu propio control, la entregues al dominio pleno de Dios para que se lleven a cabo sus propósitos por medio del Evangelio. Y el pasaje lo hemos dividido en 3 partes, vamos a estudiarlo en 3 puntos. En el primero, Abimelec pide una garantía de paz a Abraham. Los versículos 22 al 24, quienes de pronto estén tomando nota. En segundo lugar, Abraham se queja porque ha sido despojado, versos 25 al 26. Y finalmente, mediante un pacto, Abraham recobra el dominio pleno, los versículos 27 en adelante. Pues bien, vemos en el versículo 22, allí donde estamos leyendo, que Abimelec, con Ficol, comandante de su ejército, habló a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo lo que haces. Por lo tanto, este acercamiento de Abimelec, que realmente su nombre significa padre de rey, tenemos al rey de Gerar acercándose hacia un anciano que probablemente acaba de cambiar a su bebé, a Isaac. Ya tienen a Isaac, ya ha sido destetado, pero es un anciano. ¿Cómo es que un rey con su comandante de su ejército se acercan a un anciano para hablar con él y, lo mejor de todo, a pedirle bondad? Seguramente venía un séquito de hombres juntamente con el rey, con su general. Probablemente era un título, Ficol era un título de los generales de esa tierra. Y la respuesta la encontramos en la declaración que ellos hacen en ese versículo: Dios está contigo en todo lo que haces. Es posible que las noticias del nacimiento de Isaac hayan llegado hasta los oídos de Abimelec y reconocen también que Abraham es el mediador del pacto, que Abraham es alguien especial, que Abraham es aquel mediador entre aquel que hizo los cielos y la tierra y necesitaban amistad con él. En otras palabras, Abimelec y Ficol reconocían que Abraham estaba de parte de aquel que podía dar vida y podía quitar la vida. Abimelec tiene razones para estar inquieto. Recordemos que en el capítulo 20, Abraham tuvo que orar como profeta de Dios para que restableciera nuevamente la matriz y pudieran tener hijos. Había un exterminio que se avecinaba sobre Abimelec y por eso él se acercó y pidió y devolvió a Sara. En el versículo 15 del capítulo 20 nos dice: y dijo Abimelec: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Por lo tanto, Abimelec ha ofrecido a Abraham cualquier parte del territorio, reconociendo en ese momento que él era el mediador del pacto de Dios, aunque era un rey pagano. Abimelec, rey de Gerar, trata a Abraham como un igual. Es como si estuvieran 2 reyes allí. El rey de Gerar con su general, pero aunque Abraham no tenía un ejército, no tenía generales, era el mediador del pacto del rey que hizo los cielos y la tierra, y eso era suficiente para que Abimelec prácticamente le rogara bondad sobre él. Conoce los riesgos para su familia. Ahora,
El versículo 23 nos dice, ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo. Y podremos preguntarlo, ¿por qué está pidiendo juramento? ¿Ya Abraham había mentido antes? Recordemos que es decir, dijo que Sara era su hermana. Y creo que Abimelec está un poco inquieto. ¿Cómo Abraham va a responderle en esa petición de bondad? Y quiere asegurarse. Y le pide que jure en ese momento. Es prácticamente está pidiendo a Abraham que hagan una alianza estratégica entre dos reyes para que vivan en paz en un territorio especial. El territorio de los filisteos, la tierra de Gerar. La alianza que busca Abimelec con Abraham no es gratuita. Él se proveería de seguridad mientras que Abraham seguiría disfrutando de los derechos de ocupación sobre esa tierra. Por lo tanto, el pacto de Dios con Abraham respecto a la posesión de la tierra comienza a definirse en Gerar. Ya están realizándose actos concretos de dominio y de posesión de la tierra que fue prometida a Abraham. Ya está delimitada propiamente también con nombre propio. Ahora, existen dos maneras de adquirir el dominio de un lugar, o más bien de un territorio. El primero es por medio de la guerra, la conquista. Hay guerras por tierra, hay guerras por adquirir el dominio de un territorio, por desplazar a otros. Pero también una manera de obtener territorio es a través de la negociación, los tratados. Por lo tanto, Abimelec aquí está usando la segunda opción, un tratado para vivir en paz, ambos, en ese lugar. Ahora, en este tiempo, no todos son iguales de sensatos como Abimelec. Abimelec pensó muy bien con quién estaba tratando, a quién estaba representando a Abraham y decidió más bien, es como un acto de rendición, hagamos las paces. Garantízame que voy a vivir en este lugar en paz, que mis hijos, mi descendencia va a estar aquí tranquila. Eso es sensatez. Pero hoy en día muchos prefieren declararle la guerra a Dios. No son sensatos. La Biblia los llama necios. Porque no quieren someterse a la autoridad de Dios y su rebeldía se expresa específicamente en quitarle la adoración que le pertenece solo a Él. Sin embargo, aunque el Rey de Reyes, el dueño de todo, ofrece buenas nuevas, es como si ofreciera su evangelio como un tratado de paz para todo aquel que en Él crea y se arrepienta por medio de la fe. Pero también hace una advertencia que de no aceptar las condiciones de paz del evangelio tendrán, o más bien serán destinatarios de su ira más adelante. Isaías 1, 18 al 20 nos recuerda esa oferta que hace Dios también. Dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana, quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra, pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente, la boca del Señor ha hablado. Isaías está dirigiéndose a Judá con una advertencia clara, exponiendo la bondad y ofreciendo la libertad del pecado, la sanidad de sus vidas por medio del arrepentimiento, pero también está mostrando la otra cara de la moneda, y es el juicio de Dios. Ahora bien, en la mente de Abimelec, todo parece estar en orden en ese momento. Sin embargo, el versículo 24
Dice, y Abraham dijo, yo lo juro. En la versión de las Américas que estoy leyendo dice, yo lo juro. En la versión Reina Valera dice, yo juraré. Y creo que nos da más dirección acerca de esa traducción, porque parece que Abraham se detiene un momento y dice, bueno, está bien lo que estás proponiendo, pero detente un momento. Hay un pero allí de Abraham en el versículo 25. Abraham parece que aplaza el juramento, está de acuerdo, pero dice, espera un momento, tengo algo, que tenemos que aclarar algo antes de proseguir. Por lo tanto, el versículo 25 nos muestra una queja del patriarca. Dice, pero Abraham se quejó a Abimelec a causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelec se habían apoderado. Y nuevamente la versión Reina Valera nos dice que Abraham reconvino a Abimelec por un pozo. Es algo así como llamarle la atención. Entonces tenemos a un anciano reconviniendo a un rey con un general y probablemente con un séquito de personas. Esa autoridad ha sido revestida a Abraham por ser portador del pacto. Ha recibido una autoridad solemne y habla como un rey que tiene posesión absoluta. Las palabras de Abraham es como si le dijera a Abimelec, Abimelec, ven acá, un momento, está bien que juremos, pero tú me ofreciste la tierra de Gerar para habitar. Tú me dijiste que escogiera todo lo que quisiera, cualquier lugar, pero ahora tus siervos me han despojado de las fuentes de agua. Me has quitado el preciado líquido y ya no puedo dar de beber a mis ganados, a mis corderos, y por lo tanto no estás cumpliendo tu palabra. La palabra que habíamos leído hace un momento en el versículo 15 del capítulo 20. Toda la tierra está delante de ti. Sin embargo, ahora esta queja de Abraham no era un asunto trivial, no era un capricho. No es que me gusta ese pozo y entonces es mi preferido, no. Abraham está hablando de una necesidad elemental, vital para él. Recordemos que era rico, tenía ganados, ovejas, todos necesitaban agua en medio de una tierra desértica. Hoy en día es muy fácil, abrimos el grifo y si no sale agua nos quejamos rápidamente al 113. No. Pero el agua fluye y si no fluye, algo tiene que pasar rápidamente, pero tenemos acceso inmediato. En ese tiempo no había grifos. No estaba el acueducto de Gerar pendiente de las quejas de Abraham. Simplemente era algo vital. Era, por lo tanto, el lugar donde eran las fuentes de agua, que eran debajo de la tierra, eran lugares estratégicos, o especialmente para quien tenían ganado. Es más, el pozo mencionado por Abraham probablemente era una fuente abundante de agua porque los siervos de Abimelec se encapricharon y se apoderaron de ese pozo. Era un pozo, una buena fuente. Pero además, en esos tiempos, apoderarse de un pozo implicaba ejercer dominio sobre la tierra que estaba alrededor. O sea, ser propietario del pozo implicaba ser propietario de todo el territorio circunvecino. Era ejercer dominio sobre ese lugar. Y es lo que está reclamando Abraham. Pero Abimelec se siente sorprendido por esta reclamación de Abraham. Prácticamente le pide disculpas. El versículo 26 nos dice, Abimelec dijo, no sé quién haya hecho esto. Tú no me lo habías dicho, no me lo habías hecho saber, ni yo había oído hasta hoy. Y eso nos suena, ahora, la palabra del Señor no nos dice que Abimelec esté mintiendo, pero suena muy familiar esa expresión a algo que tiene que ver con el contexto colombiano para evadir responsabilidades, y es la frase, todo se hizo a mis espaldas.
Creo que a algunos de nosotros es familiar. Todo fue a mis espaldas. Yo no sabía nada, no sé, hasta ahora sé qué pasó ahí. Es más o menos la actitud de Abimelec. Aún así, Abraham quiere dejar en claro el dominio sobre ese lugar y entonces se presenta un conflicto que tiene que ser resuelto. No es un tema trivial, no es un tema que puede pasarse por alto. Y la pregunta es, ¿de quién es el dominio del territorio? ¿De quién es el pozo? Al determinar de quién es el pozo, se está determinando el dominio de ese lugar, la propiedad del territorio, la propiedad de las fuentes de aguas y la garantía de que esa tierra es valiosa. En segundo lugar, entonces, en tercer lugar, Abraham recobra el dominio pleno. Pero esta vez, aunque Abraham era el agraviado, él decide entregar, ¿sí? Entregar ovejas y vacas. En el versículo 27 dice: Abraham tomó ovejas y vacas y los dio a Abimelec y los dos hicieron un pacto. Algo similar había hecho Abimelec cuando devolvió a Sara en los versículos 14 del capítulo 20. Dice: entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas y se los dio a Abraham y lo devolvió a Sara, su mujer. Era como una manera de resolver el agravio. Pero en este momento Abraham era el agraviado, pero aún así decide entregar ovejas. Por lo tanto, estamos viendo el carácter del patriarca está comenzando a definirse de una manera plena, previo a la prueba que tendría más adelante. Abraham ahora es el mediador del pacto, habla como rey, bendice como rey y representa su autoridad ante un rey pagano. Y por lo tanto Dios está preparando a Abraham también. Y Moisés, que es el autor de este texto, es probable que esté registrando este acontecimiento para mostrar que Israel es bendición a las naciones. Que la razón de ser de la existencia de Israel era actuar en favor de las naciones, mostrando su lealtad al Dios verdadero, a Yahweh. Su papel era ser un instrumento de bendición. Sin embargo, Israel, siglos después, olvidó esto. Se olvidó de Dios, adoró a dioses paganos y se infiltró tanto en la cultura pecaminosa que al final era irreconocible con los pueblos donde habitaba. Ahora, el versículo 28 nos dice que entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Y estas 7 corderas representaban un testimonio. La palabra literalmente allí cuando dice el versículo 29, y Abimelec dijo a Abraham: ¿qué significan estas corderas que has puesto aparte? Y él respondió: tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. En otras palabras, Abraham está diciendo: estas 7 corderas son testigos delante del Dios verdadero de que yo soy el propietario de esta tierra y ejerceré autoridad, soberanía ilimitada sobre este lugar. Ahora, es bien interesante porque la palabra 7 en hebreo se pronuncia Sheva y la palabra también para juramento es Shavá, bastante similar. Y es probable que Abraham esté dando una nueva definición al lugar, aunque le está llamando Beerseba, como dice el versículo 31, por lo cual llamó a aquel lugar Beerseba. Allí juraron los dos. Era a partir de ese momento Beer, que significa pozo, pero ya no era Beerseba, sino Beersaba, pero sonaba igual. Y el pozo tiene esos dos nombres: pozo de los 7 o los 7 pozos, o pozo del juramento. Y seguramente para Israel era muy familiar Beerseba como el pozo del juramento, como el antecedente
del dominio ejercido por Abraham. Ahora, este juramento entre Abraham y Abimelec tiene dos efectos. El primero, le otorga a Abraham la propiedad del pozo, adquiere la autoridad para ejercer el dominio pleno sobre ese territorio. ¿Qué significaba esto? Pues era como un título legal de posesión. Era imperturbable la posesión de Abraham en ese lugar. Y esto garantizaba los recursos hídricos para él, los medios necesarios para su ganado, para su familia. En otras palabras, ejercitaba el dominio pleno del lugar que estaba siendo estorbado por los siervos de Abimelec. Pero en segundo lugar, para el lado de Abimelec, Abraham le garantiza a Abimelec un tratado de paz para su descendencia y para su tierra. Y es bien interesante porque Abraham está haciendo bendición, está literalmente siendo bendición para Abimelec, representante de una nación. El compromiso que Abraham está adquiriendo, él no lo puede cumplir. Pero su palabra y su juramento como representante del pacto hace posible que el Dios verdadero actúe de conformidad con lo que él está diciendo. Porque en él serían benditas todas las familias de la tierra y comienza entonces ese dominio y esa bendición. Abraham está actuando como representante de Dios, mediador del pacto sobre la tierra, prometiendo a Abimelec un tratado de paz con la nación que representaba. El versículo 33 nos dice: hicieron pues un pacto en Beerseba, y se levantó Abimelec con Ficol, comandante de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Ahora, allí nos dice el versículo 33, y Abraham plantó un tamarisco en Beerseba. Era prácticamente un bosque, y si alguien adquiere una tierra y ejerce dominio, pues lo natural es que va a construir o a sembrar en ese lugar. Va a ejercitar ese dominio. Hoy en día hay letreros por todos lados que dicen: no se vende, no se negocia, no se permuta. Pero la mayor muestra de poder, o sea, de demostrar que estoy ejercitando mi dominio como propietario, es construir algo. Pero en ese momento Abraham siembra un tamarisco. Es probable que se trate de un bosque también. Ese tamarisco solo crece en regiones desérticas. Era muy familiar para Israel porque producía sombra, tenía ciertas características que en lugares donde hacía mucho calor almacenaba unas gotas de rocío que en la mañana, cuando empezaba a calentar, producían una frescura. Allí se acostó, por ejemplo, Saúl cuando perseguía a David para descansar en un tamarisco, debajo de un tamarisco. ¿Qué puede significar entonces este primer y único árbol, según la Escritura, sembrado por Abraham? Un comentarista considera que se trata de un monumento donde Abraham renueva su compromiso con el Dios eterno. Nos dice el versículo 33, y Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Es como si Abraham ya estaba propietario absoluto de ese lugar, y él lo primero que hace es como levantar un templo al Señor. Un templo que en otras ocasiones él había invocado el nombre de Dios, pero ahora parecía que se extendía en el tiempo su posesión. El versículo 34 nos dice: y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días, pero también
Más adelante, en el versículo, en Génesis 22, 19 nos dice: entonces Abraham volvió a sus mozos y se levantaron y fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. Ese era el lugar donde Abraham estaba morando, ejerciendo su propiedad y dominio. Había al menos 3 razones por las cuales Abraham estaba agradecido por Dios, estaba descansando en el Señor, invocando su nombre, renovando su compromiso con el Dios eterno. Y el primero era que ya tenía el hijo prometido. Tal como Él lo prometió, tal como Dios lo dijo, así ahora estaba en sus manos. Pero también tenía paz con sus vecinos, con Abimelec. Y lo más importante, poseía una tierra con agua suficiente para sus necesidades. El tamarisco plantado en aquella tierra era la forma de exhibir públicamente el señorío y su posesión legal de ese lugar para adorar a Dios. Ahora, esta mención que hace Moisés al final del versículo 33, invocó el nombre del Señor, el Dios eterno, nos recuerda, o más bien dirigen a Abraham a recordar las promesas de Dios que fueron dadas desde la eternidad y las promesas que seguirían después hacia adelante. Por lo tanto, Abraham está en un momento especial invocando al Dios eterno, al único que tiene autoridad en la historia y tiene autoridad en el futuro, al único que podía dar vida, al único que podía tener la capacidad de bendecir, al único Dios eterno. La supremacía de Abraham sobre el rey de Gerar no le impidió entregar ovejas y vacas, entre ellas 7 corderas, para presentarlas como testigos de su adquisición, sino más bien, esta superioridad de Abraham soberamente es la sombra de la supremacía de aquel que vendría después de su linaje, que es Cristo, quien no solo entregó las 7 ovejas, sino que entregó su vida misma para pagar un alto precio, para ser declarado soberano absoluto de los cielos y de la tierra como propietario de todo lo que existe. Vamos un momento a Mateo 28, al final los versículos, a partir del versículo Mateo 28, capítulo 18 en adelante, y normalmente utilizamos este pasaje para recordar el ministerio y la gran comisión. Pero vamos a detenernos allí un momento. Dice así, Mateo 28, 16 en adelante, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús resucitado, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La resurrección del Señor Jesucristo le concedió todo el dominio, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y eso se extiende a las naciones que fueron prometidas a Abraham. En otras palabras, el Señor Jesucristo obtuvo la posesión de sus seguidores, de sus discípulos. El Señor Jesucristo, como poseedor de toda la tierra, incluyendo sus adoradores, les dio la facultad de entender y creer y obedecer su palabra. Así como Abraham ejercitó la propiedad en Beerseba, edificando un altar al Dios eterno simbolizado por ese tamarisco, la iglesia, y también por el pozo, obviamente,
La iglesia adquirida por un alto precio ahora es el lugar donde Cristo, el Rey eterno, es adorado y glorificado a través de su Espíritu, que provee una fuente inagotable de agua para saciar la sed del alma. En Cristo, como poseedor absoluto de todo, tenemos la provisión permanente para hacer su voluntad. Ese pozo en Berseba representaba una limitación para el dominio de Abraham. Representaba una restricción en el desarrollo del pacto. Algo que tenía que ser aclarado. Sin embargo, a través de este juramento de Abraham, adquirió la supremacía sobre la tierra, renovando así su compromiso de consagración con el Dios eterno. Y hay alguien un teólogo en algún momento, dijo lo siguiente: si dejas una puntilla en tu corazón para que el diablo cuelgue su abrigo, le has entregado el dominio de tu vida. No es trivial lo que está pasando aquí con Abraham. No es un pozo más, es una limitación al accionar de Dios. Por lo tanto, te pregunto en esta mañana, hermano, hermana, ¿hay algún área de tu vida donde Cristo no tiene la propiedad legal? ¿Hay algún área de tu vida donde dices, está bien que Dios mande en estas áreas de mi vida, pero esta es mía? ¿Hay algún área en tu corazón donde permites que cuelgue su abrigo? Existen relaciones, hábitos, actitudes o quizás pecados ocultos que te impiden crecer a la semejanza de Cristo. Tal como ocurrió con la isla de Iwo Jima, que impedía el avance de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, mencionada en el principio de este mensaje. ¿Tienes aspectos de tu carácter que aún pertenecen al enemigo? ¿El mundo? ¿O la carne? ¿Hay aspectos de tu carácter que obstruyen el avance del Evangelio? O probablemente muchas veces escuchas la palabra y dices, eso es para mi hermano, lástima que no vino esta noche o esta mañana. Le caería como anillo al dedo. O muchas veces pensamos, ese texto de la Escritura, pues hay que negociarlo con Dios. Ese texto de la Escritura está restringido para mi vida, para otros, pero ese no me implica a mí. Es probable que muchas veces escogemos lo que obedecemos a Dios y rechazamos lo que no nos gusta. Por lo tanto, activamente impedimos el avance del Evangelio y la gracia de Dios. Si es así, te invito a permitir que en este día te rindas. Ríndete, haz un tratado de paz, ríndete a Dios, rinde tus argumentos, rinde tus caprichos, rinde tu contradicción contra la palabra de Dios, rinde tus cuestionamientos, rinde tu incredulidad, rinde aún tus deseos para postrarlos a la gloria de Cristo soberanamente sobre tu vida. Deja que la bandera de Dios
se hice en ese lugar para que la soberanía de Dios sea plena en todos los aspectos de tu vida, de tu corazón, para que no haya resistencia activa ante la gloria de Cristo, ante el poder de su santificación, ante el poder de tus hábitos. Pues solo así podrás disfrutar la libertad para adorarle, para bendecirle, para estar firme, para levantar un altar en tu tribulación, para levantar un altar en medio del sufrimiento, en medio de la duda, en medio de la confusión. Solo así podrás entender y comprender que el Dios eterno es el mismo que cumplirá sus promesas en Cristo. Porque es poderoso para cumplir todo aquello que ha dicho y su palabra no pasará, aún en medio de nuestros cuestionamientos y de nuestras dudas que nos afligen en momentos de sufrimiento. Cuando esto suceda, tendremos la vitalidad y la fe necesaria y completa para permitir que en nosotros se cumplan sus propósitos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es la que nos confronta y nos anima también a poder despojarnos de todo aquello, Señor. Si hay territorio vedado para ti en nuestros corazones, pedimos perdón, Señor. Que la cruz de Cristo en nosotros sea testimonio de que te necesitamos. Necesitamos que tú domines plenamente nuestras vidas, Señor. Perdónanos, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Damos el honor y la gloria a tu nombre porque solo tú eres poderoso. Tu palabra es tuya, nosotros te pertenecemos y todo el honor es la gloria y la alabanza. Por la gracia tuya nos permite, Señor, conocerte. A ti sea el honor por siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.